Este trabajo que hemos realizado tiene que ver fundamentalmente con los métodos de escalación de privilegios local en sistemas Windows. Un trabajo realizado con Lucas Molina y Naim Felicito, dos compañeros que actualmente no pueden estar presentes. El temario que vamos a estar viendo es primero la metodología que vamos a utilizar, algunos conceptos fundamentales que hay que tener como background, el modelo de seguridad que utiliza Windows, y ya nos adentramos netamente en las técnicas de escalación de privilegios. Vamos a estar tocando 4 técnicas fundamentales, organizadas en un orden de mayor explotación, que sea más común de explotar a menos común de explotar, ¿sí? La número A, servicios con permisos débiles, la B, la C, la D. Finalmente, las conclusiones y trabajos futuros. Pasamos a la metodología. Bien, la metodología que vamos a utilizar, que hemos utilizado y que se utiliza, es, en primer lugar, un movimiento horizontal y en segundo lugar, un movimiento vertical. ¿Qué significa un movimiento horizontal? Bueno, tengamos en cuenta, imaginemos un escenario donde nosotros somos usuarios de alguna empresa, por ejemplo, de alguna empresa o de nuestra propia universidad, ¿sí? Nosotros estamos en algún laboratorio en nuestra universidad y tenemos ciertos permisos como usuario. En el caso de que nosotros podamos explotar alguna vulnerabilidad del sistema y nos podamos mover hacia otro usuario con los mismos permisos y privilegios que tenemos actualmente, a esto se le llama movimiento horizontal, ¿sí? En el caso de que nosotros podamos explotar una vulnerabilidad y escalemos privilegios, es decir, de un usuario, por ejemplo, el usuario que vamos a estar usando más adelante, que sería UTN alumno, podamos escalar al administrador local, ¿sí? Nuestra propio dispositivo, nuestra propia máquina. En este caso, haríamos un movimiento vertical, es decir, tendríamos mayores privilegios de lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Conceptos fundamentales que hay que tener para poder abordar esta investigación, estas técnicas, bueno, tiene que ver, claro está, con todos los conceptos de Windows más importantes, como el Service Path, registro, token de acceso, descriptores de seguridad y demás. El modelo de seguridad. Bueno, el modelo de seguridad de Windows sí se basa fundamentalmente en asignar permisos por objeto y siempre con un pequeño número de privilegios. Esto es importante, ¿sí? Con un pequeño número de privilegios en todo el sistema. Hay 5 características fundamentales que involucra el modelo de seguridad. Hay muchas más, pero 5 son fundamentales. Una son los identificadores de seguridad, SID, los tokens de acceso, los descriptores de seguridad, los privilegios y las listas de control de acceso o ACL. Vamos a hablar ya de lleno en una de las técnicas de declaración de privilegios, llamada servicios con permisos débiles. Sí, a ver. En Windows sí existen diversos servicios que se ejecutan con privilegios de System, pero que no tienen los permisos adecuados que se deberían establecer por un administrador de sistemas, lo que conduce a una brecha de seguridad. Para ponernos en contexto, el problema que se genera a raíz de esta mala asignación de permisos, ¿sí? Permite a un usuario malicioso, o no necesariamente, alterar un servicio, ¿sí? Para que se ejecute con los parámetros que desea en lugar de la configuración predeterminada que tiene este servicio. Vamos a verlo un poco más detallado. ¿Cómo podemos nosotros primero detectar, posteriormente explotar? Bueno, primero para detectar, lo primero que debemos hacer, como habíamos dicho, estamos imaginando un escenario donde estamos en algún laboratorio, o en nuestra propia casa, o en un ambiente controlado, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es comprobar que nuestro usuario local, en este caso a nuestro usuario local le hemos llamado UTN alumno, no pertenece al grupo de administradores locales. Como podemos ver en la imagen, con el comando netlocalgroup administrators, verificamos que solamente administrator y UTN admin son administradores locales de ese equipo. Luego, sí, se ejecuta el programa de consola Access CHK. Todos estos programas que vamos a estar hablando, ¿sí? Hago un paréntesis, están disponibles para Windows casi siempre de manera predeterminada para usuarios sin privilegios, lo cual convierte a estas técnicas en un punto fundamental para tener en cuenta desde el punto de vista de la seguridad para los administradores, ¿verdad? Bueno, continuamos. Como decíamos, ejecutamos el programa de consolas Access CHK para encontrar los servicios que pueden llegar a ser potencialmente vulnerables. Si indagamos en esa lista extensa que nos va a dar esa herramienta, vamos a ver un servicio que en este caso se llama el servicio DACL SBC, es el nombre del servicio, como se refleja allí en la imagen, que tiene un permiso de escritura y de lectura, ¿sí? Pero algo fundamental que me gustaría que noten es esta configuración. Este permiso vulnerable tiene una configuración de Service Change Config. Esto nos va a permitir a nosotros cambiar la configuración de este servicio. ¿Cómo se explota? Bueno, haciendo uso de otra herramienta que también trae Windows, incorporada por default ya en las versiones de Windows 10, controlador de servicios, OSC, configuramos el atributo binpath, ¿sí? Agregando, lo que hacemos acá es agregar nuestro usuario UTN alumno al grupo local de administradores. Me voy a tener un momento para explicar esta imagen, ¿sí?
sc.exe es la herramienta que vamos a estar utilizando. Configuramos el servicio que hemos encontrado, en este caso el nombre del servicio es DACL SBC, y el binpath, que va a ser el atributo donde nosotros vamos a setear este payload, si se quiere, puede decirse así, esta carga maliciosa, que es en este caso net local group administrator utn alumno add. Si nosotros corriéramos este comando en consola, así en la CMD o en PowerShell, siendo usuario sin privilegios, por supuesto nos daría un error de permisos no disponibles, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo en este caso es inyectar en la variable binpath del servicio este payload. Luego, posteriormente, lo que hacemos es reiniciar el servicio para que sí se ejecute el payload que hemos cargado con el propio servicio, valga la redundancia. En este caso, como podemos ver, iniciamos el servicio o lo reiniciamos, que es lo mismo, y corroboramos con net local group administrator que ahora pasamos de ser un usuario sin privilegios, y UTN alumno era un usuario sin privilegio, a ser parte de los administradores locales. La forma de mitigación. Bueno, tres formas fundamentales de mitigación. Primero, gestionar los permisos de cada servicio. Eliminar los servicios vulnerables. Y por último, reconfigurar el permiso del servicio. Esta última es una de las más recomendables, ¿sí? Porque también nos permite tener un control general de todo nuestro sistema, de todo nuestro ecosistema a nivel de seguridad en Windows. Bueno, la segunda técnica, ruta de servicio sin comillas, que vamos a ver una breve descripción. Bien, a ver, cuando se crea un servicio cuyo directorio ejecutable contiene espacios y no está declarado entre comillas, se genera un fallo de seguridad conocido como ruta de servicio sin comillas, o bueno, en inglés, un quote service path. La ruta absoluta, donde se encuentra alojado el archivo, es una cadena de texto que contiene espacio y no está entre comillas. El flujo de ejecución al momento de correr el archivo se realiza de izquierda a derecha, hasta que se alcance el espacio y se agrega alguna extensión. En este caso, la extensión exe es la que vamos a utilizar. Veamos un poco más claro esto que quiero transmitir. Para ejecutar, por ejemplo, el fichero utn.exe, en este caso lo hemos llamado así para un entorno controlado, pero aquí recordemos que podría ser cualquier fichero exe que el usuario malicioso quisiera correr, desde un fichero simple, de un .bat hasta un ransomware, lo cual puede llegar a ser crítico si no controlamos, ¿sí? El sistema, ¿cómo lo va a interpretar? Bueno, lo interpreta con un orden jerárquico. En primer lugar, lo que va a hacer es ir a buscar dentro del directorio protegido c/program y va a agregar la extensión .exe que nombramos. Si no encuentra nada, va a pasar al segundo paso, donde dice, ok, listo, busco en cprogram files, subcarpeta .exe. No encuentro nada y así sucesivamente hasta que en el paso 5 finalmente sí encuentra lo que tiene que ver con el fichero exe que estamos explotando, que vamos a explotar, mejor dicho. En este caso se llama utn.exe, ¿sí? Veamos que la ruta del directorio donde está alojado este fichero es C, program file, subcarpeta A, subcarpeta B, con espacios, nótese el espacio por favor, subcarpeta C, y dentro de la subcarpeta C está el fichero utn.exe. Existen tres requisitos para poder explotar esta vulnerabilidad. Primero, que el directorio del servicio no debe estar entre comillas. Segundo, que el directorio debe contener espacios, esto es un requisito necesario. Y tercero, tener permiso de escritura en al menos una de las carpetas intermedias. Bien, la detección, como siempre, en estos cuatro métodos de declaración de privilegios, el primer paso de detección es el mismo, verificar que nuestro usuario no sea parte de los administradores locales. Como vemos, UTN alumno no es parte de los administradores locales. Posteriormente, hacemos uso de la utilidad instrumental de administración, o más conocida como WMI, ¿sí? Para obtener el nombre del servicio y la ruta absoluta de ejecución. Estas dos cosas son claves para un atacante. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar justamente el nombre del servicio, como vamos a ver en esta captura, donde encontramos un servicio que se llama un quote SBC, y la ruta absoluta de ejecución, como la podemos ver allí resaltada en amarillo, vemos que es program files, un quote path service, common files, un quote path service .exe, que es el fichero. Y acá, por favor, quiero que se fijen en la ruta de ejecución, como en common files hay un espacio, ¿sí? Nosotros más adelante vamos a aprovechar este common files, fundamentalmente el common, para crear un fichero exe, ¿sí? Un fichero malicioso que se llame common.exe. Esto nos va a permitir abusarnos, ¿sí? De esta ruta de servicio sin comillas. Bien, lo que hacemos acá no es más ni menos que con la misma herramienta verificar que el servicio que estamos corriendo tenga permisos de administrador local, como vemos aquí, sí es local system.
Y ya pasamos a la explotación netamente. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es verificar, ¿sí?, que se posean los permisos para escribir en las subcarpetas. Como podemos ver con la herramienta Access CHK, una de las tantas funcionalidades que tiene esta herramienta es que nos permite ver muchas configuraciones internas de servicios que a priori no están disponibles para los usuarios, ¿sí? Sin embargo, la herramienta sí que nos las arroja. Como podemos ver aquí, el usuario, recordemos que el usuario que estamos utilizando es UTN alumno sin privilegios, utilizando esta herramienta, ¿sí?, para ver los permisos que poseemos con este usuario, vemos que en este caso sí poseemos permiso de escritura y lectura para todos los usuarios. En este caso, como podemos ver aquí en la imagen, usuario UTN alumno posee permiso de escritura y lectura sobre la ruta del servicio vulnerable. Esto es fundamental. ¿Y por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es crear un binario malicioso, un fichero malicioso, como habíamos dicho anteriormente, y vamos a insertar nuestro payload, vamos a insertar nuestro código dentro, que va a ser, nótese el parámetro cmd igual a net local group administrators utn alumno / add. Esta es la manera, si alguno ya quiere probarlo en sus casas, abrir la consola CMD de Windows y poner net local group administrators y le va a dar todos los administradores locales que tienen actualmente en su computadora, siempre que estén utilizando Windows, claro está. Bueno, creamos nuestro fichero malicioso, ¿sí? Como vemos, el fichero se llama common.exe y posteriormente vamos a alojarlo, en esta ruta que habíamos comentado anteriormente, en un quadpath service / y ahí, como vemos, está la carpeta common files, pero nosotros nos vamos a aprovechar de esa vulnerabilidad para ingresar nuestro fichero que se llama common. Eso es fundamental, que tiene que coincidir el nombre de la primera parte del directorio con el nombre de nuestro fichero. En este caso, common files, la primera parte es common y coincide con el nombre common del fichero malicioso que hemos creado, ¿sí?, del malware que hemos creado, si se quiere, para que sea un poco más ilustrativo. Lo que hacemos por último es, nuevamente, inicializar el servicio o reiniciar el servicio en el caso de que ya esté inicializado y verificamos que nuestro usuario se haya agregado a los administradores locales. Como vemos aquí en la imagen, efectivamente, UTN alumno ahora se ha agregado a los administradores locales y así queda comprobada la explotación. Una de las 4 maneras de mitigar esto es anteponer y agregar comillas dobles, prestar especial atención, ¿sí?, al tema de los permisos, alterar las carpetas en los directorios instalados por defecto, evitar instalar software de tercero que alteren estos permisos y realizar una búsqueda manual para determinar si algún servicio es potencialmente vulnerable, al estar sin comillas dobles. Bien, la tercera técnica de escalación de privilegios que vamos a tocar aquí es DLL jacking. Esta es una técnica, se podría decir, bastante común que se ve a menudo, que se pueda escalar privilegios a través de DLL jacking. Y fundamentalmente lo que hace es abusar de cómo Windows carga las DLL, ¿sí?, al momento de ejecutar archivos con extensión exe. Un usuario puede agregar un archivo a un directorio que no es de su propiedad, pero no puede sobreescribir o eliminar archivos existentes. Esto es importante. No puede sobreescribir o eliminar archivos existentes, ¿sí? Si un administrador ha instalado software en un directorio no predeterminado, entonces un atacante puede hacer que se cargue una DLL maliciosa cuando se ejecuta el software, lo que conduce a una ejecución de código arbitrario o remote code execution, con los niveles de privilegio que estamos corriendo del mismo usuario, ¿verdad? La forma en que Windows carga las DLL es a través también de una búsqueda jerárquica. Y acá quiero, para no seguir enrollando mucho la situación, quiero que vean la primera línea, ¿sí?, la número 1, que dice el directorio desde el que se cargó la aplicación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque C, todo lo que está dentro de C Windows es un directorio protegido. Windows lo considera por defecto directorio protegido. Sin embargo, jerárquicamente, Windows no busca en primer lugar en su directorio protegido, sino desde donde se instaló la aplicación, ¿sí? Esto justamente nos va a permitir explotar estas DLL. Nuevamente, para detectar, lo primero que hacemos es corroborar que nuestro usuario UTN alumno no pertenezca al grupo de administradores locales. Posteriormente, haciendo uso de la utilidad autoruns, ¿sí?, una pieza de software fuera de la estructura de directorios protegida, vemos que aquí hay un fichero exe que se llama DLL y Jack Service, ¿sí?, y que está corriendo, como podemos ver en la imagen, está corriendo un servicio DLL SBC. Para este ejemplo ilustrativo se llama así el servicio podría tener cualquier nombre. Y que parece ser potencialmente vulnerable. Nos da la ruta también,
con la cual se carga por defecto cuando se inicia el sistema. Una vez que hemos detectado que hay un servicio interesante que está cargando a ciertas DLL, podemos ver con la utilidad procmon qué DLL está cargando, ¿sí? Y si falta alguna DLL por cargar, un punto de inyección es justamente esto. Poniendo un filtro name not found en esta utilidad de Windows, procmon, nosotros podemos ver si el fichero exe que se está cargando, qué DLL está cargando, y si nos da que efectivamente hay name not found, quiere decir que hay una DLL que no se está cargando, ¿sí? Entre todas las DLL que se cargan, hay una que no se está cargando, una o varias pueden ser que no se están cargando, y nosotros ahí es donde debemos aprovechar este fallo. Luego, utilizando la herramienta controlador de servicios SC para ejecutar el servicio que habíamos encontrado antes, DLL SBC, y monitorizamos en tiempo real, podemos ver a continuación de que sí, efectivamente, el fichero DLL jackservice.exe está cargando una DLL desde el directorio temp, ¿sí? Que se llama ejectme DLL y que nos dice que no la encuentra, name not found. Esto sucede a menudo, a veces cuando uno borra o cuando hace fragmentación de disco. Windows no contempla eso al momento de hacer fragmentación de disco. Bueno, puede suceder por muchas maneras. Cuando nosotros instalamos programas que ya están en desuso también, por muchas maneras puede suceder que se produzca esto, de que un programa exe, por más de que funcione bien, necesite de otras DLL que ya están en desuso, y ahí es donde un atacante inyecta este tipo de ataques. Como podemos ver, un programa, en este caso llámese cualquier programa, para el ejemplo es este nombre, ¿sí? Este nombre, pero cualquier programa está buscando la DLL desde el directorio temp. Perfecto, nosotros lo que hacemos es decir, ok, ¿realmente no existe la DLL? No. Como vemos, no existe. Y ahora verificamos la variable path de nuestro sistema Windows. ¿Sí? La variable path es una de las variables cuando nosotros hacemos doble clic en cualquier lugar de Windows, imagínense cualquier lugar de Windows, perdón. Si está, en este caso sí está la variable path setTemp, la cual nos va a permitir a nosotros aprovechar esta vulnerabilidad. Al momento de ejecutar ese fichero exe, va a ir a buscar a temp, porque es una variable, está en la variable path justamente, la DLL que nosotros inyectemos. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, pues claro que el paso siguiente es crear justamente lo que venimos creando en los ataques anteriores, pero en este caso, claro, es una DLL con con la misma sintaxis, la misma lógica que estamos utilizando, ¿sí? Agregamos a nuestro usuario alumno al grupo de administradores locales. Creamos nuestra DLL, como la podemos ver aquí. Luego la compilamos, ¿sí? Aquí podemos ver la DLL sin compilar, está programada en C. La DLL compilada ya queda propiamente una DLL. Posteriormente pasamos a inyectarla, mejor dicho, a copiarla y pegarla dentro de la carpeta temp. Nuevamente el paso se repite, es iniciar el servicio o reiniciar el servicio y verificar ahora que nuestro usuario alumno ha escalado privilegios y ya es parte de los administradores locales. Ya que me he excedido bastante de tiempo, ya la última técnica de escalación de privilegios. Estamos en ¿Sí? tiempo. O sea, ¿sí? Listo. Si es necesario, corto acá, no hay problema, como ustedes No, me digan. yo diría que redondees, pero tenés Listo. 2 minutos, ¿sí? Listo. Bien, la última técnica tiene que ver con los permisos en registro de servicios inseguros, ¿sí? Estos permisos de registro con servicios inseguros tiene que ver, está relacionado con la primera técnica que hemos hablado. Tienen que tener en cuenta estos dos variables, binpath y meshpath, que nos va a permitir a nosotros poder inyectar, vamos a ir directamente ya a la fase de detección. Como usuarios sin privilegios, debemos verificar que estamos dentro de Entity Authority Interactive, Entity Authority Authenticate User. Si alguno de estos dos grupos, somos parte de alguno de esos dos grupos con este comando, juanmygroups, ya podemos explotar esta técnica. Básicamente, vamos a la fase de explotación. Esta técnica, lo que hacemos, ¿sí?, es suplantar, ¿sí?, suplantar al binario auténtico que se esté ejecutando, justamente que tiene que ver con el registro del servicio. En este caso el servicio es reg-srb. Compilamos nuevamente, lo dejamos nuevamente en el directorio temp y repetimos los mismos pasos. Voy a volver un momento, perdón, que lo más importante aquí es esto. Ejecutar la herramienta access chk nuevamente, ver que este servicio reg sbc, que el usuario que somos actualmente, UTN alumno, pertenece al grupo Entity Authority Interactive, ¿sí?, y tiene los permisos para hacer los cambios. Fundamentalmente, esto es el core de esta técnica de explotación, y lo que sigue es lo mismo que hemos visto en las técnicas anteriores.
crearlo, inyectarlo en la carpeta TEM, ejecutar el servicio y eso nos va a dar la escalación de privilegios. La mitigación es administrar la carpeta, ¿sí? Fundamentalmente administrar la carpeta en la que se encuentra el binario del servicio. Haciendo eso como administradores vamos a tener un control de ese entorno, de ese ecosistema. Y eso sería todo.